Bueno, esto corresponde a la clase de repaso, pero en realidad son dos paneles bastante sencillos, pero curiosos. Vamos a empezar. Nuevamente tenemos acá un panel donde podemos ver que es un panel de 11 células, es decir, de baja resolución. Y recordemos que son de suspensiones celulares, de células de tipo 0, para que no interfiera con la lectura inicial, es decir, con las IgM que reaccionan a lectura inicial, ya que si fueran glóbulos rojos A, B, podrían interferir con el suero, las isohemaglutininas del suero del paciente. Entonces, tenemos que están fenotipificados para los diferentes sistemas que figuran en el panel. RH, KEL, DAFI, KID, Lewis, P, MNS, en este caso Lutheran, Colton y XG. Y luego los medios de reacción clásicos, en este caso no se agrega enzimas y no se agrega el control de Coombs. Finalmente el autocontrol queda no reactivo, por lo tanto estamos en presencia de aloanticuerpos y no de autoanticuerpos. No nos figura el fenotipo del paciente, el fenotipo RH, que generalmente lo ponen acá en el autocontrol. Así que vamos a comenzar marcando los viales no reactivos en los tres medios. Siempre traten de empezar por esos viales, que en este caso son dos nada más, porque he visto, bueno, me han dicho que descartan algunos por lectura inicial y no se puede descartar por lectura inicial porque es a excepción del P y el N, que generalmente son IgM, al igual que el Lewis, el resto pueden producir anticuerpos de tipo IgM o de tipo IgG. Así que no nos podemos guiar por lectura inicial, ni tampoco solo por suero antiglobulina humana. Así que empecemos por los viales no reactivos, a ver qué tantos antígenos podemos descartar. Eh, bueno, tenemos el vial 5 y el vial 11. Bueno, una vez marcados los viales no reactivos, vamos a empezar a descartar las especificidades. El XGA, por ejemplo, está en este vial. Recordemos que es muy difícil encontrar el XG. El XGA es de alta prevalencia, como lo pueden ver en el panel. Entonces podemos decir que lo podemos descartar por homocigota, porque está el XGA, pero no el XG. Luego el Colton B no está en ninguno de los dos viales reactivos, no reactivos, perdón. El Lutheran A está en este vial de acá abajo, y recordemos que el Lutheran A es de baja prevalencia, el Lutheran B de alta, así que esté en esta célula el Lutheran A puede significar que esté el Lutheran A y el Lutheran B, porque se lo omite en este panel de la Unión Europea, se omite. Así que vamos a descartarlo por heterocigota. Ante la duda lo descartamos por hetero porque no figura en este panel Lutheran B como en los paneles de la FDA. Entonces vamos a descartarlo por hetero. El S no se puede descartar, el S chica. El S grande sí, por homocigota en los dos viales no reactivos, así que vamos bien. El N acá por heterocigota y acá por heterocigota, así que descartamos a los dos por heterocigota. El P, recordemos, no tiene alelo antitético, así que con la presencia en los viales no reactivos es más que suficiente para descartar. Los Lewis no son alelos antitéticos. En este caso solamente puedo descartar Lewis A porque hay una célula Lewis A. El JKID-B está acá en forma homocigota en el vial 5 no reactivo, así que vamos a descartarlo. Y el JKID-A está en el vial 11 en forma homocigota, así que lo descartamos por homocigota. El DAFI A y el DAFI B. Vemos que acá está el DAFI B como homocigota y acá el DAFI A como homocigota, así que los podemos descartar a los dos por homocigota.
El JSA no está en ninguno de los viales no reactivos. El KPA tampoco. El KEL está en forma homocigota en ambos viales no reactivos. El chelano está en ambos viales no reactivos. El KEL no lo podemos descartar. El CW tampoco. El el E lo podemos descartar en este vial en forma heterocigota y en este vial en forma homocigota. El C chica podemos descartarlo como homocigota por el vial 5 y el E grande podemos descartarlo en forma heterocigota por el vial 5 y no, el vial 11 no está. El C lo podemos descartar por, a ver, esta CW, no, por homocigota en el vial 11. Sí, por homocigota en el vial 11, porque no está ni C chica ni CW. Y D lo podemos descartar por presencia en ambos viales no reactivos y recordemos que no tiene alelo antitético. Entonces, pasando en limpio nos quedaría lo siguiente. Muy bien, una vez pasado a limpio vamos a ver si hay coincidencia de clave. Primero que nada vemos que hay algunos antígenos que son de baja prevalencia y por ende no van a coincidir con la clave, como el CW, que no coincide porque hay una sola célula en el panel. El KEL tiene miren, tiene justamente dos reacciones y esas dos reacciones coinciden con las 4 cruces en suero antiglobulina humana. Así que el KEL sería nuestro principal sospechoso por ahora de las reacciones de 4 cruces. Volvamos a los de baja prevalencia. El KPA está una sola vez en el panel y el JSA también está una sola vez en el panel. Y el JSA una cruz y el y el KPA una cruz. Por el momento no coincide con la clave. El Lewis, por el contrario, tenemos que reacciona acá, acá y acá, y también en estos viales, que justo coincide con la reacción en lectura inicial. Así que podríamos decir que este Lewis B es el responsable de las reacciones en lectura inicial o temperatura ambiente, como lo quieran llamar. Y el S, para finalizar, el S está, a ver, un color diferente, el en verde, está en estos viales que da una cruz y está en este vial también que da una cruz, también acá, acá y acá. Y fíjense que no importa si está en forma hetero u homocigota, da una cruz. Es decir, que esta es la reacción máxima que tiene este antígeno, ya sea en forma hetero u homocigota. Vean que acá también está en hetero y da una cruz. Así que ya tenemos coincidencia de clave entre el Lewis B, el S y el KEL. No podemos descartar el JSA porque recuerden que el JSB es de alta prevalencia, entonces acá estaría en forma heterocigota. A ver, vamos a agarrar un lapicito, un lápiz. Y miren, está acá en un vial que da una cruz y recordemos que está en forma heterocigota porque el JSB es de alta prevalencia, entonces estarían presentes los dos. Y el KPA lo mismo. El KPB es de alta prevalencia y este de baja, entonces estarían presentes los dos en esa célula y podría dar una cruz. Suele dar 2 cruces, pero bueno, podría dar una cruz. Entonces no los puedo descartar y voy a necesitar células adicionales. Repasando, ahora con un puntero,
vemos que hay una reacción de 4 cruces cuando está el kel, y fíjense que en una célula está en forma heterocigota el kel y en la otra homocigota, y aún así da 4 cruces, así que es una reacción bastante intensa. Después, en lectura inicial, la clave coincide con el Lewis B, y luego las reacciones de una cruz coinciden con el S. Y no hay mucho más que decir acerca de esto, así que vamos a pasar a las células adicionales. Como células adicionales vamos a elegir células que tengan tanto los antígenos que coinciden con la clave como los que no. Entonces vamos a tener un kel positivo con el resto de las especificidades negativo, un CW positivo con el resto negativo, un KPA positivo con el resto negativo, un JSA con el resto negativo, un Lewis B positivo con el resto negativo, un S positivo con el resto negativo y un Colton B positivo con el resto negativo. ¿Qué podemos decir? Y bueno, si es una embarazada, que podríamos omitir el Lewis, claramente porque según este panel es un IgM, así que no atraviesa placenta y clínicamente es poco significativo. Pero el Colton, por ejemplo, no podemos omitir tener una célula Colton positiva con el resto negativo, porque si fuera una embarazada, el Colton genera una enfermedad hemolítica del recién nacido bastante grave, igual que el KEL, igual que cualquiera del sistema KEL, igual que cualquiera del RH. Entonces no lo podemos descartar. Y ni hablar del S, que también genera reacciones hemolíticas posttransfusionales, enfermedad hemolítica del recién nacido, es decir, todos excepto el Lewis en este panel son clínicamente muy significativos. Bueno, vamos a ir viendo este panel que tiene algunas particularidades bastante interesantes que podemos comparar con el panel anterior. Vemos que tiene muchos viales no reactivos, así que podemos empezar a descartar, por ejemplo, el XG. Lo podemos descartar por homocigota K. Recuerden que el XG propiamente dicho es de baja prevalencia y este XGA es de alta prevalencia, así que podemos presumir que estas células no tienen el XG propiamente dicho, pero sí tienen el XGA, así que este lo descarto por homocigota. No así el Colton B, que el Colton B es de baja prevalencia y el Colton A es de alta. Entonces, la presencia acá del Colton B nos puede decir que esta célula tiene Colton B, pero también tiene Colton A, que es de alta prevalencia, así que lo descartamos ante la duda por hetero. Después, el lútero no lo podemos descartar. El S grande y el S chica están en la glicoforina B. Acá está el S chica en forma homocigota, así que toda la glicoforina B de ese glóbulo rojo va a estar cubierto por S chica. Acá está en forma heterocigota, lo que significa que algunas glicoforinas van a tener a S grande y otras a S chica. Acá está en forma homocigota el S grande, así que lo podemos descartar a ambos por homocigota. Uno en el vial 3, el otro en el vial 5. Después de nuevo el S por homocigota en el vial 5, 6. En el 7 el S grande. En el 8 el S chica por homocigota. ¿Ven? Está la presencia de uno y no del otro antígeno en la célula. Entonces está en forma homocigota para el S chica. Acá al revés. Está S grande y no está S chica, así que está en forma homocigota para S grande. El M y el N se ubican en la glicoforina A, así que la presencia de uno en una glicoforina va a impedir que esté el otro. Entonces, en esta célula heterocigota, algunas glicoforinas van a tener el antígeno M y otras el antígeno N. Así que descartamos por el momento por heterocigota. Acá hay una célula M en forma homocigota y no hay reacción, así que descartamos M por homocigota. Acá vuelven a ser ambas presentes, entonces está en forma heterocigota. Acá está N en forma homocigota, así que descartamos a N por homocigota. Y en estas dos células está M en forma homocigota, que ya habíamos descartado.
El P no tiene alelo antitético, así que con la presencia del P en cualquiera de los viales no reactivos ya lo podemos descartar. El Lewis B y el Lewis A no son alelos antitéticos, así que no se pueden descartar por hetero o por homocigota. Vemos estas tres células tienen el Lewis B, así que descartamos el Lewis B. Vemos esta célula muy particular que es Lewis A negativo o Lewis B negativo. Sepan qué tipo de población tiene este fenotipo y qué características tiene este fenotipo y ante qué agente patógeno es resistente este fenotipo. Después, acá de vuelta Lewis B, que es el que habíamos descartado, y no pudimos descartar lamentablemente Lewis A. El J-KIT B tenemos acá. Acá está en forma heterocigota, descartamos por hetero, parcialmente, ¿no? Acá está en forma homocigota y acá está en forma homocigota. Es decir, está J-KIT A en forma homocigota en el vial 4 y J-KIT B en forma homocigota en el vial 5. Y si seguimos bajando, tenemos como homocigota el J-KIT B y en estos dos el J-KIT A. Así que los descartamos por homocigota los dos. El DAFI A y el DAFI B están en este vial, en el vial número 3, en forma heterocigota, así que por el momento lo descartamos como heterocigota. Y a medida que vamos bajando, vemos que tenemos una célula homocigota para el DAFI B, una célula homocigota para el DAFI A, una célula heterocigota para ambos, una célula nuevamente homocigota para el DAFI B y una célula homocigota para el DAFI A. Entonces los descartamos por homocigota. El JSA es de baja prevalencia y no lo pudimos descartar. Lo mismo pasa con el KPA, es de baja prevalencia y no lo pudimos descartar. El chelano está como homocigota en estos 4 viales y en este también, así que lo descartamos por homocigota. Y el kel está como homocigota en el vial 7, así que lo descartamos también por homocigota. El CW está presente en este vial y recuerden que es dependencia del alelo que expresa los antígenos C grande y C chica. Así que ¿está C chica? No. ¿Está C grande? Sí. Entonces lo descartamos por heterocigota. L está presente en este vial en forma homocigota, así que lo vamos descartando. Está presente en este vial en forma heterocigota, en este vial en forma homocigota. Ven que, no, que está E chica y no está E grande. Recuerden que, la diferencia entre E chica y E grande es un aminoácido, ¿sí? En la cara exofacial. Entonces la presencia de uno impide que esté el otro. Entonces, como se heredan de manera codominante, al heredarse juntos, alguno de ellos va a tener mayor o menor densidad antigénica en la membrana. Después tenemos acá en forma homo y acá en forma homo. El C chica. En estos tres está en forma homocigota. ¿Ven? No hay presencia de C grande ni de CW, así que lo descartamos por homo. En estos dos también, así que lo descartamos por homo. L grande está en estas dos células no reactivas y está en una en forma homocigota, ¿ven? Y en una en forma heterocigota. Así que lo podemos descartar por homo. El C está en un vial en el cual está CW también, así que lo descartamos por hetero. Y el D no se puede descartar ni por homo ni por hetero. Se descarta por la presencia del antígeno D en los viales no reactivos. Entonces, pasando en limpio, nos quedaría lo siguiente. Acá nos queda, entonces vamos a tomar un puntero. Vamos a empezar de este lado. Nos queda KPA, que hay una sola célula. JSA, que también hay una sola célula en el panel. Lewis A, que hay coincidencia de clave en lectura inicial. ¿Ven?
en lectura inicial y también hay coincidencia de casi toda la clave en suero antiglobulina humana. Después tenemos el Luteran, que está una sola vez presente en este panel. Entonces vamos a ver si hay coincidencia de clave. Vamos a tomar un color verde para el Lewis y vamos a marcar. El Lewis está en estos viales, en estos 4 viales, el Lewis A, y está presente una reacción de una cruz en lectura inicial en los mismos viales. Así que vemos que el Lewis coincide. Pero también vemos que de los otros antígenos, las otras células que tienen antígenos, vemos que ninguno coincide con la clave. Ni el JSA, ni el KPA, ni el Luteran A. El único que coincide es el Lewis, acá, en estos dos, y nos quedaría uno afuera, ¿ven? Y justo en este vial está presente el KPA. Entonces, vamos a tomar otro color. Acá está presente el KPA en suero antiglobulina humana. Y el KPA suele ser IgG, así que reacciona en ese vial y en ese único vial, y después el resto es de el Lewis A. ¿Qué diferencia vemos entre el panel este y el anterior? Que el Lewis A reacciona tanto en lectura inicial como en suero antiglobulina humana. ¿Qué habíamos visto anteriormente? Que el Lewis A es IgM mayormente, pero obviamente en el manual técnico figura que también puede ser IgG, pero es principalmente IgM. Entonces, ¿qué explicación tenemos para que reaccione en suero antiglobulina humana? Bueno, puede ser un IgM que fije complemento. Recordemos el cuadrito, que cuando hay reacción en lectura inicial y en suero antiglobulina humana, puede ser una IgM más una IgG, o puede ser un IgM que fije complemento. Recordemos qué vía activa las inmunoglobulinas. La vía clásica, ¿recuerdan? Se forman los complejos y tenemos una cascada de activación de zimógenos. Recuerden que los zimógenos son proteínas que necesitan ser modificadas, en este caso escindidas, para generar su función, y se llama cascada porque el clivaje de esa proteína, modificación de ese zimógeno, hace que surja otra proteína enzimáticamente activa que actúa sobre otra proteína modificándola y activándola, y esa sobre otra activándola, es decir, una cascada de activación de zimógenos. Bueno, a ver, vamos a ver la siguiente diapositiva. Acá lo mismo, acá marcamos la clave, el KPA en un solo vial en suero antiglobulina humana, el Lewis A en todos los viales de lectura que reaccionan en lectura inicial y en suero antiglobulina humana también. El Luteran está en el último vial. No lo podemos descartar porque el Luteran tiene una reactividad bastante difusa. A veces reacciona con 4 cruces, a veces con 2, a veces con 1. Y aparte no debemos olvidar de el efecto de evanescencia y de la naturaleza del anticuerpo. Así que lo mismo para JSA, que está en el vial 2. Nunca debemos descartarlos solamente porque no coincide con la clave. Así que vamos a utilizar células adicionales. Así que vamos a utilizar una célula KPA positivo con el resto negativo, JSA positivo con el resto negativo, Lewis A positivo con el resto negativo y Luteran A positivo con el resto negativo. Si obtenemos que solamente era Lewis más un KPA, vamos a tener en cuenta, si es una mujer embarazada, que el Lewis no lo vamos a contabilizar, ¿sí? Porque justamente es IgM. Si bien fija complemento,
va a fijar complemento al ser un IgM que no atraviesa placenta, no va a llegar a los glóbulos rojos del bebé. Aparte, el bebé no tiene desarrollado aún el sistema Lewis porque se desarrollan a partir de bacterias intestinales. Así que si es una madre embarazada, vamos a tener consideración con la madre, pero también tengamos en cuenta que no es clínicamente significativo el Lewis, no ha generado generalmente, ¿no?, reacciones hemolíticas posttransfusionales. Lo mismo ocurre con el Luteran, generalmente cuando se trata de IgG, si mal no recuerdo, no está en un vial no reactivo, reactivo en lectura inicial, pero ahora me fijo. El KEL siempre es importante, cualquiera del sistema KEL es importante, así que vamos a priorizar esto a la hora de elegir una unidad de glóbulos rojos para una madre o para también un receptor de una transfusión no gestante. Así que eso, no tenemos el fenotipo del paciente, así que del o la paciente, así que si es una embarazada no sabemos si le tenemos que dar o no inmunoprofilaxis. De por sí, al estar descartado el D, es decir, no tiene anticuerpos anti-D, si fuera una paciente RH negativa, se le daría la inmunoprofilaxis porque justamente cumple los parámetros, es D negativa y no tiene anticuerpos anti-D. Bueno, esto era más que nada para verificar que el Luteran en qué lugar caía, y vemos que cae en un vial donde hay reacción en lectura inicial y suero antiglobulina humana. Recordemos que el Luteran A, según el manual técnico, suele ser IgM, y el más peligroso es el anticuerpo contra Luteran B, que es de alta prevalencia y puede generar hemólisis intravascular. Este del Luteran A no es clínicamente significativo. Y después el JS, que también cae en un vial que es reactivo en lectura inicial y suero antiglobulina humana. Así que sí, vamos a tener que usar células adicionales sí o sí. Nuevamente, para recordarles este cuadrito, que cuando reacciona a temperatura ambiente o lectura inicial, como lo quieran llamar, posiblemente estemos hablando de un IgM. Cuando reaccione en suero antiglobulina humana únicamente, va a ser un IgG. También puede ser complemento. Luego tenemos una reacción a temperatura ambiente y a 37, que puede ser un IgM de alto rango térmico, que es rara. Luego tenemos reacción, que esta es la que vimos en el segundo panel, a temperatura ambiente y en suero antiglobulina humana, que puede ser una IgM que fija complemento, que fue este el caso, o una IgM más un IgG, que como no coincidía la clave, este no era el caso del segundo panel. Y luego teníamos a 37 grados más suero antiglobulina humana. Cuando son reactivos estamos hablando de una IgG aglutinante. También es rara, pero no tan rara como la IgM de alto rango térmico. Y luego cuando da todo positivo puede ser absolutamente todo. Puede ser un IgG, un IgM, una IgM que fija complemento, más un IgG aglutinante, o un IgM de amplio rango térmico y así. Es decir, puede ser todo. Ahora, para reforzar este conocimiento nuevo de que no siempre el Lewis va a ser, no va a ser siempre reactivo solo a lectura inicial, y tengan en cuenta que según el manual técnico también puede ser IgG, si bien mayormente es IgM. Por ejemplo, M también mayormente es IgM, en el manual técnico figura que es mayormente IgG, ¿no? No como el N, que casi siempre es IgM, ¿sí? Pero tengamos en cuenta estas reacciones. Entonces vamos a hacer este ejercicio como para reforzar esa teoría. Realizado el descarte y búsqueda de clave en un panel, quedan incluidos los antígenos KEL, Lewis A y M, de los cuales KEL y M resultan ser claves, ambos reactivos exclusivamente en suero antiglobulina humana.
se realizan las siguientes confirmaciones. Marque con un círculo qué resultados espera obtener. Yo no voy a marcar con un círculo, voy a marcar con una línea en color amarillo, porque la verdad que yo llego a dibujar un círculo con el mouse y ya no sé. Tenemos células adicionales, es decir, no son células del paciente, son células que tomé de tipo 0, tienen que ser de tipo 0 para que no interfiera justamente el avo. Y tenemos una célula Kell positivo, Lewis A positivo y Lewis A negativo y M negativo. Es decir, Kell positivo, el resto negativo, que era una de las células adicionales que nosotros teníamos. Nosotros teníamos Lewis, no me acuerdo si KPA o JSA. Bueno, más o menos lo mismo. Estas son las células adicionales que utilizaron en este panel. ¿Y qué pasa? K y M sabemos que son claves. Entonces, en este Kell positivo, que está en uno de los que son clave, y yo lo mezclo con suero del paciente, a priori diríamos que debería dar un resultado positivo, porque son células Kell positivo y el suero del paciente tiene un anti-Kell. Después, en la siguiente célula tiene Lewis A positivo y el resto negativo. El Lewis A no había coincidencia de clave, pero quedaba incluido. ¿Qué les parece? ¿Va a ser positivo, negativo o indistinto? Y bueno, indistinto, porque recuerden que también puede ser IgM o fijar complemento. Entonces yo no puedo decir que la presencia de estas células con suero del paciente no va a dar resultado positivo, pero tampoco puedo decir que va a dar resultado negativo. Ahora, el Kell, en esta célula Kell es negativo, Lewis negativo y M positivo. M era coincidencia de clave y según el manual técnico, M presenta mayormente IgG y cuando es IgM son anticuerpos naturales, pero eso ya nota aparte. En este caso no importa porque estamos hablando de que es reactivo exclusivamente en suero antiglobulina humana. Entonces, esta célula que es M positiva, la mezclamos con el suero del paciente, que al parecer tiene anti-M, va a dar positivo. Entonces nos queda positivo, indistinto, porque si bien el Lewis A no coincide con la clave, no lo pudimos descartar, así que puede dar positivo o negativo. Y el M, una célula M positiva con el resto negativo, va a dar positivo porque también coincidía en la clave. Ahora, confirmamos sobre los propios antígenos del paciente, es decir, yo agarro glóbulos rojos del paciente y lo enfrento a antisueros comerciales. Agarro un glóbulo rojo del paciente, o sea, una suspensión de glóbulos rojos del paciente, que en este caso sí va a interferir el avo, porque el paciente no siempre va a ser 0, y lo someto al anti-Kell, a un anticuerpo monoclonal anti-Kell. Entonces, el paciente tenía anticuerpos anti-Kell. ¿Estos glóbulos rojos van a tener antígeno Kell? Y no, porque esto estamos hablando de haloanticuerpos, no tiene un autocontrol positivo, es decir, si estamos hablando de haloanticuerpos, el glóbulo rojo del paciente no debería tener Kell, porque tiene anticuerpos anti-Kell. Entonces debería dar, si yo enfrento suero anti-Kell al glóbulo rojo del paciente, debería dar negativo, porque el paciente no debería tener Kell en su membrana y anticuerpos anti-Kell en su plasma, al menos que sea un autoanticuerpo de tipo caliente, porque reacciona en suero antiglobulina humana. Eso no lo necesitan saber ahora, pero más adelante lo van a ver. Después, Lewis A, recordemos que no era coincidencia de clave, pero si yo tengo el glóbulo rojo del paciente y tuviera un anti-Lewis A, debería dar negativo. Pero yo no sé, porque este Lewis A no coincidía con la clave, entonces es indistinto. Nuevamente indistinto. Yo tengo al paciente, sus glóbulos rojos, yo no sé, no pude descartar el Lewis A,
Entonces no sé si su plasma tiene o no el anticuerpo anti-Lewis A. Entonces, ante la duda se pone indistinto, porque para algo están las células adicionales, para confirmar estas situaciones. Pero claro, cuando yo tengo el glóbulo rojo del paciente, puede dar positivo, puede ser que ese paciente sea Lewis A positivo o negativo, no lo sé aún. Luego enfrentamos el glóbulo rojo del paciente al anti-M. Recuerden que el anti-M sí formaba parte de la clave, es decir, de la coincidencia entre la presencia de antígenos en las células no excluidas del panel y la reacción en suero antiglobulina humana en este caso, porque figura acá suero antiglobulina humana. También la clave puede ser en lectura inicial, no solamente en suero antiglobulina humana. Entonces, tenemos glóbulos rojos del paciente y el paciente tenía un anti-M, sus glóbulos rojos no deberían tener antígeno M. Entonces, el anti-M más glóbulos rojos del paciente debería dar negativo. Vean que es lo contrario a lo de que sucede en células adicionales. ¿Sí? En células adicionales trato de confirmar la presencia en suero de ese anticuerpo y en el control sobre los propios glóbulos rojos trato de buscar que el paciente no tenga ese antígeno en membrana, es decir, el antígeno bajo el cual hay anticuerpos en el plasma de ese mismo paciente. Ahora la pregunta se dice, dado el medio de reacción, ¿de qué tipo de anticuerpos se trata? A ver si me sale escribir acá. Es obviamente una IgG. Ahí una IgG. ¿Por qué reacciona en suero antiglobulina humana? ¿Qué importancia clínica tienen estos anticuerpos? Bueno, en el caso del KEL y del M, pueden generar reacciones hemolíticas posttransfusionales. A ver, vamos a ver si lo puedo escribir. Posttransfusionales. Y si son IgM, pueden atravesar placenta y generar enfermedad hemolítica del recién nacido. En el caso del KEL, recuerden que con aplasia medular, porque también ataca a los precursores de los eritrocitos. ¿Qué consideraciones debería tener si deseo realizar una transfusión de glóbulos rojos desplasmatizados a este paciente? Y la unidad de glóbulos rojos desplasmatizados tiene que ser antígeno negativo, es decir, no tener el antígeno KEL, no tener el antígeno M, y si encontramos que también hay un anti-Lewis A, no tener el antígeno Lewis A. Más allá de que el Lewis no suele generar enfermedad hemolítica de recién nacido y no suele generar reacciones hemolíticas posttransfusionales, lo podemos considerar, pero generalmente no. Con que no tenga KEL y M ya estamos. Entonces, esta unidad de glóbulos rojos debería ser KEL negativa, M negativa. Uy, qué fea M. Bueno, y eso es todo. Eso es todo de este ejercicio para practicar y de los paneles. Nos queda entonces el concepto de que no siempre las IgM van a reaccionar solamente en lectura inicial. Pueden fijar complemento y reaccionar en suero antiglobulina humana, oligoespecífico para IgG más complemento. Más en un panel que se suele utilizar o solo para IgG, para que reaccione IgG, o IgG más complemento.